Hola a todos y todas, esto es Eurofitness. Como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Eurofitness, y mi canal de culturismo no natural, Villano Fitness, que dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a hacer, para esta tarde de domingo tan solitaria, tan extraña, aquí en España, como ya sabréis muchos, los que estáis en Latinoamérica no tanto, pero bueno, estamos en confinamiento, tenemos que estar en casa, vamos a estar en casa durante unas cuantas semanas. Y bueno, están los ánimos un poco raros, está la gente un poco deprimida, se ha quedado un 2020 un poco extraño, ya lo dije. Es un poco raro para nosotros en el primer mundo vernos en esta situación de pronto, bueno, en 4 o 5 días. Cambia toda nuestra forma de vida, cambia toda nuestra forma de ver las cosas. Parece que todo el sistema es súper frágil y un chino en un pueblecito se puede comer a un pangolín o a un murciélago, no se sabe muy bien si viene de ahí o no, pero parece que un chino puede comerse un pangolín en un mercado de alimentos vivos en China y en el resto del mundo se hunde la economía y se hunde el sistema tal y como lo conocemos. Es un poco irónico, es un poco curioso el caso. Pero bueno, como digo, positivismo. Espero que estéis entrenando en casa, espero que estéis comiendo bien, que estéis comiendo sano, que os cuidéis y que cuidéis vuestra salud mental en la medida de lo posible. Trabajad en los proyectos que no exijan que estéis fuera de casa, trabajad en estudiar, entrenar, leer, por supuesto divertiros, jugar videojuegos, lo que sea. Y bueno, y acompañadme en esta tarde. Pondré el vídeo como estreno, entonces de esa forma podéis entrar en el chat y vamos comentando un poco todo, si queréis dejar vuestros comentarios, etcétera. Como siempre, en este tipo de vídeos de preguntas y respuestas podéis dejar vuestras preguntas abajo en los comentarios y dar me gusta a las preguntas que más os gusten. Y básicamente eso es todo. Voy a ir respondiendo las preguntas. Quizá lo haga un poco de forma más libre para que sea un vídeo un poco más ameno, un poco más... pues sí, un poco más off topic, fuera de tema. Pero bueno, vamos a empezar a responder. Primera pregunta. Uruguay Muñoz dice: ¿algún youtuber del fitness que no te guste su contenido o caiga mal en su defecto? Pues estuve pensando sobre esta pregunta y creo que realmente no tengo ningún youtuber que odie o que me caiga muy mal o algo así. De hecho, yo creo que a algunos youtubers puedo tenerles un poco menos de cariño o lo que sea, pero termino viendo sus vídeos y me entretienen y están bien. Es verdad que últimamente no consumo demasiado contenido de YouTube de otras personas porque tengo menos tiempo, pero realmente yo he visto vídeos de absolutamente todos los youtubers de comunidad hispana, de contenido más polémico, de contenido más de entretenimiento, que si retos, que si todo en general. Así que realmente no odio a ninguno. Es verdad, hay algunos perfiles de Instagram, no voy a dar nombres porque no hace falta dar nombres, que bueno, que dan más rabia que otros, ¿no? Los ves, su contenido, su forma de... ¿Sabéis la expresión esta de aportar valor? Que sé que se ha hecho un poco viral o se ha convertido más en un meme, ¿no? No me gusta mucho la expresión esa de aportar valor o decir espero haber aportado valor o vamos a aportar valor, ¿no? La gente pone las stories esas de preguntas, ¿no? Que te dejan una cajita y tú puedes hacer preguntas y dicen vamos a aportar un poco de valor. Me parece una expresión un poco, no sé si decir egocéntrica, un poco, bueno, a mí no me gusta decir yo aporto valor a la humanidad, ¿no? Hablo sobre fitness y sobre ponerse mamadísimo y aporto valor a la humanidad, ¿no? Ah, bueno, en fin, esa expresión no me gusta demasiado, pero odiar no odio a nadie. Ya digo que pueden darme rabia alguna persona, alguno de Instagram o alguna cosa así, pero de YouTube no. Realmente, y si a alguien no me gusta, simplemente no consumo su contenido y ya está. Creo que no hay que perder el tiempo en odiar a otros, en consumir su contenido, en dejarle comentarios negativos. Si vas a estar viendo a alguien, vas a gastar tu tiempo viendo algo que te desagrada y te pone de mal humor, creo que merece la pena apagarlo y gastarlo en ver otras cosas que te aporten algo positivo. A menos que puedas canalizar ese odio en cosas buenas, entonces todo perfecto. Veamos, siguiente pregunta. Oliver Mar dice:
Hace años dijiste que tenías intención de practicar meditación. ¿Estás practicando algún tipo de meditación? Y si no lo estás haciendo, ¿a qué esperas para experimentarla? Saludos y gracias a todos. Pues esto es como todo, ¿no? Esto es como lo de, no, este año me pongo en forma seguro. Este año voy a aprender chino, seguro, para ir luego a Wuhan a comerme un pangolín. ¿Quién demonios se come un pangolín? Es un bicho feo, con escamas, es un mamífero con una especie de escamas, con pinchos. No, con pinchos no, de hecho el pangolín no tiene pinchos. El pangolín es un bicho que tiene escamas duras, como de cuero, y que se hace una pelota, entonces esa es su forma de defensa. Entonces, me pregunto por qué, o qué se le pasaba por la cabeza a ese chino para comerse un pangolín y no comerse un KFC, o una ensalada de tofu, o en fin. O dicen que quizás se comió un murciélago. Meditación, ¿por qué no la he practicado? Pues por simple procrastinación, por dejarlo al margen. De todos modos, ahora ya no, pero hasta hace un tiempo estaba de trembo hasta las orejas y entonces no puedes meditar, solamente estás muy cabreado, odias al mundo, todo te desespera y tienes la cabeza como en sobrecarga, en sobreactividad, hiperactividad constante. Entonces es un poco difícil practicar meditación. Considero, por lo que he estudiado sobre el tema, que puede ser súper útil para un montón de cosas, pero bueno, yo particularmente no la he practicado y es una cosa que tengo pendiente. Así que realmente no tengo excusa, simplemente he procrastinado con ese tema como he procrastinado con otros muchos. El único tema con el que no he procrastinado realmente es con el de el mamadismo, pero bueno, eso, básicamente. Dark Nexus dice, ¿te sientes reflejado en tus comienzos en los novatos o principiantes del gimnasio? ¿Estás en desacuerdo de utilizar el ayuno intermitente o prolongado tanto por sus beneficios hormonales como energéticos o cognitivos en diferentes fases del gym? ¿Cómo haces para ser tan genial? Bueno, muchas gracias. ¿Me siento reflejado en mis comienzos por los novatos o principiantes del gym? Bueno, sí, creo que puedo empatizar y puedo entender las dudas, los problemas, las cosas que se le plantean a un principiante. Así que sí, tengo capacidad de empatizar más o menos. Dice, ¿estás en desacuerdo? El ayuno intermitente, ¿vale? Por sus beneficios hormonales, energéticos, cognitivos. Yo hoy en día, sabiendo lo que sé y lo que he estudiado del tema, no creo que tenga muchos beneficios a niveles hormonales, ¿vale? O los niveles... Las fluctuaciones que pueda provocar el ayuno intermitente a nivel hormonal no van a producir adaptaciones ni cambios notables a largo plazo, etc. Te da igual si el ayuno intermitente eleva la hormona de crecimiento durante 2 o 3 horas por la mañana, porque simplemente es una cuestión de balance energético o de uso de sustratos energéticos. Es una hormona que se libera y entonces estarás quemando más grasa en ese momento. Luego, en otro momento del día, estarás utilizando más glucosa. En otro momento, bueno, o glucógeno o lo que sea, ¿no? Pero no merece la pena al cambiar de hábitos solo para estimular ciertas hormonas. Tiene más sentido utilizar hormonas exógenas en cantidades suprafisiológicas para causar cambios. Pero lo que es manipular nuestras hormonas endógenas con diferentes cambios o estrategias realmente no suele ser muy productivo y no tiene mucho sentido. Beneficios cognitivos del ayuno intermitente. Es verdad que por una serie de neurotransmisores, de hormonas de alerta, etc., catecolaminas, si ayunas por la mañana es más probable que estés más alerta durante esas primeras horas del día. Así que si tenéis un trabajo de tipo intelectual o queréis poneros a trabajar rápido en el día, lo mejor es ayunar y tomarse un café. Un café, y puede ser con otros nootrópicos también, además de la cafeína propia del café. Eso sería para conseguir la máxima productividad por la mañana. En un entorno culturista, yo creo que no es la mejor idea. Si tu prioridad en este caso es la productividad mental a primera hora del día, ayunar está muy bien. Si tu prioridad es ganar músculo a la velocidad mayor posible, ¿cómo me expreso? Es una maravilla, ¿eh? A la máxima velocidad posible, es mejor alimentarse en cuanto te levantes, ¿vale? No estamos hablando de teorías científicas, teorías de la vieja escuela, de comer cada 2 horas, de tal, pero es verdad que hacer un pico de proteína, de síntesis proteica, nada más te levantas después de unas cuantas horas sin consumir aminoácidos, es lo ideal para empezar a ganar masa muscular o empezar a estimular el anabolismo desde el principio del día. Entonces todo depende de nuestros objetivos. Me siento muy relajado hoy en este preguntas y respuestas. Ay. Bueno, básicamente eso.
y usarlo para diferentes fases del gym. Para definición lo veo bien si te sirve para gestionar el apetito. Pero de nuevo, hoy en día mi posición es que si tú buscas ser el mejor culturista posible, el ayuno intermitente no es la mejor opción. No es que ayunar vaya a suponer una diferencia entre el día y la noche, ¿vale? Una diferencia extrema entre comer normal, pero creo que si quieres hacer las cosas de la forma más rápida o de la forma ideal o de la forma óptima, es mejor alimentarse cada pocas horas con buena cantidad de proteína en cada ingesta. Siguiente pregunta. David SB dice: ¿practicas o haces lo que recomiendas en tus vídeos, por ejemplo, la rutina perfecta o los 3 gramos de proteína, etcétera? Depende. En los entrenamientos no suelo practicar lo que promulgo. Yo en mis entrenamientos lo que suelo practicar es el llegar cerca del fallo y entrenar siempre a máxima intensidad. No llevo una programación del entrenamiento habitualmente. ¿Por qué? Entre otras cosas por ser culturista no natural. Es decir, cuando eres no natural, sigues necesitando una programación del entrenamiento, pero es verdad que te puedes permitir ser menos estricto o te puedes permitir mejorar o intentar mejorar semana a semana sin tener que programar las intensidades, los volúmenes, etc. Pero para atletas naturales no lo recomiendo y creo que es mucho mejor hacer las cosas un poco más programadas. Yo es verdad que en general en mi carrera en el gimnasio, natural o no natural, siempre he entrenado a intensidad alta o a intensidad o percibida, ¿vale? Entendido como RIR o RPE, cerca del fallo, siempre. Y con pocas programaciones del entrenamiento, y me ha dado buenos resultados. Pero bueno, hay gente que responde mejor a eso y hay gente que tiene que manipular un poco las variables del entrenamiento. En todo caso, yo recomiendo programar un poco el entrenamiento, para evitarse sobreentrenos, evitar acumulación de fatiga excesiva, etc. Y los 3 gramos de proteína, sí, actualmente estos sí creo en ello, sí lo aplico a otras personas y yo como más de 3 gramos porque los puedo aprovechar en el sentido de no ser culturista natural. Para gente natural, 3 gramos más o menos, pero es que es lo que sale, es la cifra que sale si tú comes 40 o 50 gramos 5 veces al día. Es decir, 50 gramos 5 veces al día son 250 gramos. Si tú pesas 80 kilos, esos son más de 3 gramos por kilo. Entonces, no es una prescripción siguiendo la regla de peso corporal y gramos de proteína por peso corporal, es decir, 3 gramos, sino que es siguiendo la teoría de crear picos de síntesis proteica con suficientes aminoácidos esenciales, suficiente leucina. Entonces, de la mayoría de fuentes necesitarás unos 50 gramos para llegar a más de 3 o 4 gramos de leucina por ingesta. Entonces, si tú comes 50 gramos y comes 5 veces, ya te salen 250 gramos de proteína al día. Y si pesas 80 kilos, ya son más de 3 gramos por kilo. Entonces, esa es la recomendación que yo sigo habitualmente. Más que por gramos totales, por ingesta. ¿Vale? Siguiente pregunta. Javier del Río dice: ¿sigues pensando que el veganismo es irrefutable? Me marcó cuando dijiste eso. Pues sí, lo sigo pensando y sigo creyéndolo totalmente. Y es una cosa que retomaré cuando deje de tener ciertos objetivos físicos. No porque no se pueda, sino porque es un poco más complicado. Ya hablé de ello a nivel de digestiones y de gestión de la cantidad de comida, etc. Siguiente pregunta. Juan Jesús Navarro dice: si tienes unas pantorrillas muy malas, ¿hay que insistir en entrenarse mucho o es pérdida de tiempo? Bueno, yo te diría, primero insiste durante un año dándoles prioridad, entrenándolos 3 veces o 4 a la semana, con bastante volumen por sesión, 8 series, por ejemplo, con técnica perfecta, máximo recorrido completo, ejecución, como decía, ejecución exacta, perfecta, precisa, máximo estiramiento, máxima contracción, pausas abajo, pausas arriba. Haz eso durante un año seguido, en superávit calórico, y después evalúas si tienes mala genética. Pero no me vale que entrenes las pantorrillas 1 o 2 veces a la semana con 3 series por sesión y me digas que tienes mala genética. No. Tienes que atacar el sorio y tienes que atacar el gastrocnemio. Esto significa hacer ejercicios de gemelo con las piernas estiradas en extensión y ejercicios de gemelo con las piernas en flexión. Es decir, ejercicios de extensión de tobillo, como queráis llamarlo, sentado, y extensiones de tobillo con las piernas estiradas o de pie o en prensa, etc. Si haces 8 o 10 series 3 veces a la semana, intensidad máxima, técnica perfecta, estiramiento total y contracción total,
y repartes volumen entre los dos músculos que forman el gemelo o la pantorrilla, si después de un año haciendo eso no te crecen, entonces a lo mejor te puedes plantear no entrenarlos. Pero si no has probado ese método todavía, primero pruébalo y luego saca tus conclusiones. Como mínimo, lo peor que puede pasar es que se te queden iguales o un poco mejor. Pero tienes mucho que ganar. Entonces, primero prueba, dales la prioridad que se merecen, porque es un músculo grande, es la mitad de tu pierna. Estéticamente se ve mucho. Y después saca conclusiones y di que no te merece la pena porque no te responden. Franco Vasconcel dice, pregunta, ¿cómo hacer para acostumbrarse a dormir poco? Ejemplo, Arnold dormía 6 horas, trabajaba y entrenaba mucho, obviamente andaba con asteroides, pero debe haber una forma de acostumbrar al cuerpo a rendir igual. Muy buen vídeo. Gracias. No, tonterías. Para rendir bien a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel físico, hay que descansar y hay que dormir lo suficiente. Es mucho mejor cuidarte, estar sano, cuidar tu salud mental, cuidar tu salud física y rendir lo que puedas organizándote bien, que forzarte a dormir poco, intentar llevar un ritmo que no puedes mantener en el tiempo. Es mucho más productivo a largo plazo trabajar menos pero más organizado y durmiendo bien y cuidándote que intentar hacer las cosas rápido, mal, por la vía agresiva y quemarte antes. No hagas caso de la gente que dice de dormir 4 horas, de dormir 6 horas. Cuídate, descansa y verás cómo eres mucho más productivo. Y no necesitas dormir 4 horas, lo que necesitas es organizarte mejor en la mayoría de los casos. Entonces es una cuestión de organización y de disciplina, no de quitarte horas de sueño y con ello quitarte horas de salud, porque no hay una forma de engañar a tu cuerpo y de hacer que de pronto necesites 6 horas de sueño o 4 horas de sueño. Te puedes acostumbrar en el sentido de que a todo se llega a acostumbrar uno. También te acostumbras a pegarte martillazos en los huevos, por ejemplo. Con el tiempo te saldrá un callo en los huevos y dejará de dolerte o perderás la sensibilidad o lo que sea. Pero eso no significa que tus huevos estén sanos, te lo estás destrozando. Entonces, este burdo ejemplo me sirve para básicamente decirte que puede que te acostumbres a la sensación de vivir con fatiga y con sueño constante y que casi no lo notes ya, pero eso no significa que no esté teniendo consecuencias a nivel físico, etc. Entonces, mucha de esta gente que dice estas cosas no te dicen, como tú comentas, que están con TRT, con hormona de crecimiento, etc. Entonces, si hay una serie de hormonas que ellos compensan usándolas de forma exógena, les da un poco igual si estropean sus ritmos circadianos, sus ritmos de secreciones hormonales. ¿Por qué? Porque ya la están tomando de forma exógena. Entonces tú te puedes permitir dormir 6 horas y no va a tener el mismo tipo de consecuencias que si eres un atleta natural, que te va a adelantar el envejecimiento, te va a reducir la testosterona, te va a reducir la hormona de crecimiento, te va a reducir un montón de cosas. Por tanto, no hagáis caso a la gente que diga estas cosas. Descansad bien, nutríos bien, organizaros bien, u organizaos bien, y ya está. Y el resto, todo el mundo puede encajar su trabajo en 16 horas del día, teniendo en cuenta que hoy duermes 8. Nadie necesita estar trabajando 20 horas al día. Entonces, cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. El problema viene cuando intentas hacer las dos cosas a la vez y terminas por no hacer ninguna de las dos bien. ¿Vale? Siguiente pregunta. Reflexión activa. Dice, reflexión activa aparece mucho por mis vídeos, ¿eh? No te quejarás, parezco tu asesor personal. Algunas personas tienen los abdominales de la cadera demasiado grandes debido a factores genéticos. Parece difícil encontrar información acerca de qué tipo de abdominales hacer para hipertrofiar más los oblicuos superiores y la zona del six-pack superior e inferior y minimizar en la medida de lo posible los oblicuos de la cadera. ¿Algún truco para facilitar esto? Realmente no. Como tú dices, es más una cuestión de genética, de forma de los vientres musculares. Entonces no se puede arreglar. Si tú desarrollas el oblicuo y vas a desarrollar la zona que dice él de la cadera. Entonces, algún ejercicio bueno que quizá no ensancha tanto esa parte serían los encogimientos de oblicuos desde polea alta, ¿vale? Agarras así la polea y te inclinas hacia ese lado para trabajar el oblicuo de este lado y al revés para trabajar ese oblicuo. Quizá lo puedas localizar un poquito mejor, pero realmente creo que no puedes hipertrofiar tanto los abdominales como para que queden feos. Se pueden hipertrofiar bastante. Si veis a los atletas de CrossFit, realmente tienen los abdómenes muy grandes porque hacen mucho trabajo de core. Es difícil que logres tú tener tanta carga de core como para que se vea mucho más exagerado, pero básicamente la idea sería que entrenases más o que consiguieses que creciese más la espalda, los hombros, los brazos, el glúteo, los muslos, para dar esa sensación de forma de X
y que la cintura o la cadera en este caso, la cadera, bueno, la cadera realmente es el glúteo, ¿vale? Pero tú estás hablando de la cintura o la parte baja de la cintura, parezca más estrecha en proporción. Entonces, bueno, básicamente eso, las cargas unilaterales y ejercicios de ese tipo como paseo del granjero a una mano y tal, serían cosas que quizá querrías evitar. Pero bueno, también depende de tus objetivos. Pero en general creo que es más bien genético, como tú dices, y creo que harías más intentando ensanchar el resto del cuerpo que intentando estrechar o dejando igual esa parte del cuerpo. Siguiente pregunta. Alex Díaz dice: ¿consideras los estiramientos o la utilización del foam roller como buenos métodos para recuperarse mejor de los entrenamientos con pesas? No, absolutamente no. No hay ninguna ciencia al respecto. Los estiramientos no tienen ninguna utilidad para la prevención de lesiones, no tienen ninguna utilidad para el rendimiento, no tienen ninguna utilidad para nada, ni para la recuperación. Y el foam roller hoy en día tampoco. Hay un montón de investigaciones al respecto y no tiene absolutamente ninguna ventaja. Es más bien placebo, más que otra cosa. Entonces no sirve ni para movilizar, ni para flexibilizar, ni para ninguna de esas tonterías, ni para quitar contracturas, que las contracturas no existen como tal. Entonces hay muchísimos mitos. ¿Recomiendas algo para mejorar la recuperación muscular? Sí. Buena nutrición, buena hidratación, buen descanso y un volumen de entrenamiento que se adapte a ti. El problema no viene por intentar meter ayudas extra a la recuperación, sino por hacer lo que tu cuerpo es capaz de recuperarse. Es decir, una vez que has optimizado o maximizado las estrategias de recuperación fuera del gimnasio, si todavía no te recuperas, lo que tienes que hacer es reducir el volumen de entrenamiento, o la frecuencia, la intensidad, pero en general el volumen de entrenamiento. Esa es la forma de recuperarse. Y la siguiente pregunta dice: ¿con 3 días por semana, mejor una rutina torso-pierna full body o full body los 3 días? Gracias por el contenido. Pues depende un poco de tus objetivos. Creo que en los dos casos estarías haciendo algo muy parecido, siempre que el volumen de entrenamiento sea el mismo. Si el volumen de entrenamiento es el mismo, da igual cómo repartas los días. Entonces, no os fijéis tanto en el tipo de distribución muscular, sino que dices: tengo 8 series de pectoral, o quiero hacer 16 series de pectoral a la semana. ¿Cómo los divido? Pues en un día de torso y en un día de full body, vale. O en 3 días de full body, vale. Algo así. Coged vuestro volumen de series semanales por músculo que queréis hacer o que estabais haciendo, y eso lo repartís en los días según más os guste, lo veis sobre el papel y decís: bueno, vale, aquí esto va a interferir con esto con esto. Entonces, sin contexto de qué volumen estás haciendo, etcétera, tus objetivos, no te puedo responder qué sería mejor. Los dos enfoques están bien. Entonces, ya depende de cómo lo quieras enfocar tú, de qué sistema te guste más. A lo mejor hay gente a la que le gusta full body y hay gente que odia full body. A mí full body no me gusta demasiado, prefiero torso-pierna, por ejemplo, o algo más dividido. Siguiente pregunta. Y Lakesy dice: hay médicos que te dicen que beber bebidas como Monster no es para nada recomendable para la salud, pero luego pienso en Michael Phelps y que en su dieta ha de beberse 4 latas al día. ¿Qué piensas al respecto? Pienso que hay muchísimos mitos y que incluso había gente que nos intentaba asustar hace años diciendo: no, el Red Bull te puede matar, no sé qué, no sé cuántos, la cafeína, tal. No tienen tanta cafeína por cada lata. Los edulcorantes no matan, ¿vale? Lo peor que puede pasar cuando abusas de los edulcorantes es que tengas diarreas. Hay un montón de teorías que si son perjudiciales para la flora intestinal, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Si hacemos un uso razonable de las bebidas edulcoradas y en general de los edulcorantes, alimentos edulcorados, etc., no suponen un riesgo real para la salud. Entonces, creo que esto es mala información, es mala ciencia, etc. Entonces, no son perjudiciales. Si veis los ingredientes y analizáis uno por uno, no tienen un solo ingrediente que sea peligroso. Entonces, que alguien te diga que las bebidas energéticas son peligrosas es de ignorancia total. Y si es un médico, peor todavía. Si veis los ingredientes te pondrá edulcorantes o azúcar, si es la versión azucarada, cafeína, taurina, vitaminas del grupo B. Ninguno de esos ingredientes es perjudicial. Entonces, no son perjudiciales. Yo no recomiendo abusar de la cafeína porque prefiero que la gente siga sus ritmos energéticos normales, que no tenga sobreestimulado el cerebro, que si las adrenales, que si no sé qué. Pero bueno, en general que no tiene ningún problema, se puede ver tranquilamente. Cuidado, tened cuidado de que sean cero si estáis en una dieta restrictiva, porque si son los normales con azúcar tienen muchas calorías. Al final del día, si te tomas 2, es 1 litro y eso suma bastantes calorías. Entonces, fuera de eso, realmente no tienen nada perjudicial. Vale, nos vamos a morir antes por otras cosas seguramente. Uruguay Muñoz dice: creo que es la segunda respuesta de Uruguay Muñoz que respondo.
Pero bueno, si se tiene predisposición diabética por parte de madre, ¿es recomendable seguir con dieta alta en carbos como recomiendas? Actualmente voy por 3.400 kilocalorías. Bueno, lo que tienes que hacer, si esto te preocupa, es ir controlando por analíticas de sangre tu glucosa en ayunas, tu OMA-IR, tu insulina y tu hemoglobina glicada. Son los principales indicadores o indicativos de resistencia a la insulina y potencial diabetes tipo 1 o tipo 2, en este caso es normalmente tipo 2. Entonces, no hay por qué temer que tú vayas a tener diabetes porque tengas antecedentes familiares. Según algunos estudios puede haber mayor incidencia en gente que tiene antecedentes familiares, pero si te vas controlando no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? Es una cuestión de ir controlando tu sensibilidad a la insulina sobre todo. Sergio Almela dice: ¿cómo recomiendas implementar la natación en la rutina semanal para evitar sobreentrenar? Pues recomiendo no implementarla. La natación tiene un problema muy importante, sobre todo la natación en piscinas con cloro. Las piscinas con cloro, sin querer meterle el miedo en el cuerpo a nadie, esos desinfectantes, ¿vale? Esas sustancias que se utilizan para mantener el agua libre de patógenos, en este caso el cloro y algunos otros compuestos, se absorben por la piel, especialmente por la piel de los testículos, por ejemplo, que es muy fina, es muy sensible y absorbe todo muy bien. Y va directo, casi directo, al órgano por el que producimos la testosterona, que son los testículos. En este caso se ha visto que realmente los nadadores que nadan en piscinas cloradas tienen niveles más bajos de testosterona, entre otras cosas. El cloro, o las piscinas, o la natación en general, es un entorno antiandrogénico. Yo no recomendaría a ningún hombre ni a ninguna mujer meterse en una piscina con sustancias químicas flotando en ella. Luego que cada uno haga sus cosas, obviamente no todo el mundo se verá afectado de la misma manera, pero bueno, realmente yo no recomendaría a nadie nadar en una piscina esterilizada con cloro, pero ya cada uno pues como quiera. Y dentro de cómo implementar la natación, pues realmente no hay que hacer nada especial. Los grupos musculares más implicados en este caso serán la espalda, los hombros. Pues aleja las sesiones de natación de las de espalda a hombros y básicamente no hagas nada más. Si estás acostumbrado a nadar, seguramente tu cuerpo esté acostumbrado a recuperarse. Y según vayas avanzando, según vayas entrenando pesas a la vez que la natación, pues mejorarás tu capacidad de recuperación y adaptación y podrás asimilar el volumen de trabajo. Entonces, no es que haya que hacer nada especial realmente para combinarlos. Solo intentar que se mantengan las sesiones de gimnasio que afectan a esos músculos alejadas de las sesiones de natación, y por lo demás, pues no hagas dobles sesiones al día, no hagas 6 días de entrenamiento a la semana, intenta entrenar menos, ¿vale? Hacer dobles sesiones en atletas que no son profesionales ni tienen ambición de llegar a ser profesionales, yo no le veo el sentido. Y en todo caso, yo te diría que eligieses el deporte de los dos que más te guste, porque como quieras priorizar, por ejemplo, el culturismo, pero quieras a su vez nadar, te estás lanzando piedras contra tu tejado, te estás saboteando a ti mismo. Entonces, se pueden combinar, pero realmente si tienes un objetivo físico, yo no lo haría. Y de hecho, pues yo no nadaría en piscinas esterilizadas con cloro, porque es un disruptor hormonal muy importante. Francisco Rodríguez dice: ¿me puede dar diabetes haciendo volumen alto en carbos? Bueno, esta pregunta es como la de hace dos preguntas, ¿no? No depende de la cantidad de carbohidratos realmente. Depende más de la cantidad de calorías totales y del peso y la grasa corporales, etc. De hecho, se podría decir que la grasa puede ser más perjudicial para la resistencia a la insulina o en general la respuesta insulínica del cuerpo, los niveles de glucosa. La grasa tiene una cosa, que es que bloquea es que la otra vez lo dije mal, dije endometrio. Es el endotelio, ¿vale? Es esa, digamos, por decirlo, por explicarlo de una forma sencilla, es lo que recubre los vasos sanguíneos y hace el intercambio de nutrientes entre las células y los vasos sanguíneos, ¿vale? La grasa puede bloquear el endotelio y dificultar, por ejemplo, la salida de glucosa hacia las células musculares. Entonces, si hay más glucosa circulando porque no puede salir porque están los endotelios saturados de grasa, por ejemplo con los aceites, pues obviamente aumenta la glucosa en sangre, tiene que aumentar la secreción de insulina y es un entorno, digamos, que
favorece esa resistencia a la insulina o esa hiperglucemia o niveles de glucosa elevados en sangre. Entonces, no es una cuestión de qué macronutrientes comamos. Por ejemplo, la proteína también produce una respuesta insulínica. La proteína eleva la insulina. Entonces, no son los carbohidratos el enemigo. El enemigo, en todo caso, sería un superávit excesivo, un nivel de calorías excesivamente grande. Pero fuera de eso, realmente no hay gran relación. Los problemas de resistencia a la insulina, de diabetes, etcétera, vienen cuando hablamos de dietas con muchas más calorías, mucho más hidratos de carbono, con la utilización de ciertas sustancias exógenas. Entonces, en culturistas naturales es muy difícil que se desarrolle una resistencia a la insulina, a menos que estés súper sobreentrenado, con unos niveles de cortisol gigantes, con un estrés crónico enorme. Entonces, no es preocupante comer muchos carbos. Y de hecho no se puede decir que los carbos produzcan resistencia a la insulina ni problemas de diabetes. Es más, como digo, una cuestión de calorías totales, de excedente calórico, de hábitos y, por supuesto, pues también un poco de tendencia genética. Entonces, mientras te mantengas controlado en analíticas, simplemente con mirar la glucosa en sangre, ya podemos ver si hay una respuesta rara o no. Si está dentro de los parámetros normales, por debajo de 110, 120, si está por ahí, es que estarás sano, básicamente. Y si no, puedes ir, la respuesta que dije hace 2 preguntas, ¿vale? De los valores que tienes que mirarte en una analítica si quieres ir revisando tu resistencia a la insulina, o en este caso, tu sensibilidad a la insulina. Así que creo que básicamente esas son todas las preguntas. Ya sabéis que podéis dejar las preguntas para el siguiente vídeo en los comentarios de abajo, darle me gusta a las preguntas de los demás que más os gusten, porque son las que veo primero y a las que más atención presto. Y creo que eso es todo. Me da un poco de pena acabar este vídeo. Como decía, creo que lo voy a publicar en vivo, o cómo se dice, no recuerdo, para que vayamos comentándolo en directo. Como decía, dejad vuestras preguntas y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Pum!